Tengan todos ustedes, Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús sean bendecidos todos los que están escuchando y siguiendo esta transmisión en Facebook. La Casa de Oración Aposento Alto es un programa el cual estamos transmitiendo todos los jueves y es una bendición poder participar de él. Dios dice en su palabra que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Por eso cuando David quiso construirle casa, Jehová le dijo: ¿construirás tu casa para mí? ¿Qué no sabes que la casa mía es donde mora un corazón contrito y humillado? Y aquellos que tienen un corazón que tiemblan ante la presencia de Dios, ahí es donde el Señor mora y tiene su estrado, tiene su casa. Y nosotros somos templo de ese Espíritu Santo que Él prometió. Y ahorita vamos a entonar una alabanza, queridos hermanos, para que Dios derrame de su espíritu sobre toda carne, como dijo el profeta Joel en Pentecostés, lo declaró Pedro. Pero vamos a entonar este canto de que hoy son nuevas cada mañana sus misericordias. El Señor hoy tiene misericordia de ti, pero también debemos de ponernos en sus manos todos los días. Y vamos a pedirlo que derrame de su espíritu sobre nosotros en esta hora, para que la sabiduría venga de lo alto, venga de Él, que mande su lluvia, el Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. El Señor tiene la voz poderosa para cambiar tu vida, Señor. Dios manda la lluvia, derrama de tu espíritu sobre nosotros, Señor. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. ¿Cuántos quieren que mande la lluvia al Señor? Amén. Dios manda la lluvia,
Aleluya. Pero para eso necesitamos someternos, sujetarnos a la palabra. Y hoy traemos un tema muy hermoso en el cual todo cristiano debe estar con temor y temblor, gloria a Dios, porque nuestra salvación debe estar basada en Cristo Jesús. Amén o no amén, pero vamos a dejar ese tiempo para ir y predicar el Evangelio, para que el Señor nos hable a través de su palabra. Dios ha mandado la lluvia de su Espíritu Santo a tu vida. Continuamos. Dios les bendiga. La gloria es para el Señor. Aleluya, Gloria a Dios. Amén. Amén. Muy buenos días. Saludamos en el amor en Cristo a todas aquellas personas que nos siguen mediante la página de Facebook del Ministerio Evangelístico, Profético y Misionero Aposento Alto. Pues nuevamente estamos aquí por la gracia de Cristo. Así es. Buenos días, Pastor Jorge Morales Perales, Pastor Daniel, muy buenos días. Gracias por la administración tan hermosa de la alabanza al único que merece, ¿verdad? Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Padre eterno, Jehová, el Dios de los ejércitos. Amén. Pues sí, ¿verdad? Dios ha puesto en nuestro sentir el compartir este tema. Platicaba hace algunos días con mi consiervo Jorge y siempre platicamos, ¿verdad?, qué es lo que Dios nos da, porque todos los temas que traemos para poder edificar la vida de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, ¿verdad?, ser de bendición, pues todo lo consultamos con Dios. Todo es mediante oración. Y dice mi hermano, ¿qué es lo que Dios ha hablado? ¿Qué palabra nos ha dado? Y antier, ¿verdad?, me parece, platicaba con mi hermano Jorge y dice, hermano Víctor, pastor, el Señor me dio una palabra que tengo en mi corazón, el Espíritu Santo redarguye y deseo compartir esta palabra, ¿verdad?, es con temor y temblor. Amén. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, con temor y temblor. Entonces, pues es lo que hoy vamos a ministrar para la honra y gloria de Dios, por la gracia de Cristo Jesús, que hoy sigue con nosotros, ¿verdad?, esa gracia. Y pues les damos las gracias, ¿verdad?, a todos los que nos siguen. Y saludos y bendiciones, ¿verdad? Esperemos que sigan esas transmisiones, ¿verdad? Y que inviten a más personas para que sean bendecidas a través de este pan de vida. Hermano Jorge, te cedo el lugar. Gloria a Cristo Jesús. Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones de lo alto. Como decía mi hermano en Cristo, ¿verdad? Y casi hermano en la carne, Amén. Pastor Víctor, pues hemos platicado mucho acerca de la situación que se está viviendo y cómo es que vemos las iglesias, los hermanos, andar en una manera deliberada, ¿sí?, fuera de lo que es la comunión con el Padre, la obediencia, el estar sujetos, ¿sí? Y todo esto pues nos lleva a analizar, ¿verdad?, la situación, ¿verdad? A través de este medio pues mando un saludo a mis hermanos, mis hermanas, los maestros del Instituto Bíblico Teológico Internacional Betel, a nuestro hermano presidente Tito Márquez. Dios les bendiga, Dios les guarde, y son siervos que se están preparando, ¿verdad? Pues el camino que llevamos en Cristo Jesús es un camino de preparación, ¿sí? Es un camino de obediencia, si realmente queremos obtener la salvación. Amén. ¿Verdad? Mando un saludo a la hermana Jovita allá en la comunidad de Independencia de Tihuatlán, al hermano Juan Barrón que nos sigue en la trayectoria, ¿verdad?, de los mensajes, también del municipio de Tihuatlán, allá rumbo a Castillo de Tiayo, y a todos aquellos hermanos, hermanas que nos siguen a través de este medio, mandamos un saludo, ¿sí? Esperamos que esta palabra sea realmente de bendición, ¿sí?, y que a través de ella pues puedan edificar sus vidas, porque de eso se trata, el permanecer, el buscar, ¿sí?, sino que permanezcamos. El tema de hoy, como dicen mis hermanos, con temor y temblor. ¿Por qué surge este tema? Pues simple y sencillamente porque vemos y oímos cómo se está desarrollando el seguimiento al cristiano, ¿verdad?
Por ahí andan diciendo que una vez salvo, que ya aceptaste a Jesús, la salvación no se pierde. Y es un error muy grande. Mentira del diablo. Es una mentira del diablo, porque la salvación se pierde, ¿verdad? Quisiera que me buscaran, por favor, hermanos, y dar este texto que dice en Mateo capítulo 2, verso 13. Gloria sea a Cristo Jesús. El texto que voy a leer es Filipenses 2, del 12 al 15. La palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. ¿Por qué? Porque la salvación se pierde, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de obedecer la palabra, cuando nosotros dejamos de ser luz y de brillar y entramos en una etapa de oscuridad, de tinieblas, obedeciendo las artimañas del diablo a través de los festivales, a través de las fiestas paganas, a través de los deleites de la carne, la concupiscencia del pecado, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros robamos, cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada, entramos en esa pérdida de amor, de sujeción, de obediencia, ¿sí? Y ahí es donde nuestra vida eterna empieza a colapsar. El amor se empieza a perder y dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de asistir al templo, dejamos de leer la Biblia. Amén. Donde es el instructivo de vida. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo capítulo 2, versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 24:13 es la cita que ha de buscar mi hermano. Sí. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, Hasta el fin. este será salvo. Amén, amén, gloria a Dios. Si usted aceptó a Cristo, se le dio la instrucción de la vida eterna, ¿qué es lo que tiene que hacer? Permanecer en la palabra. Permanecer con temor a perder lo que ya ha obtenido por gracia. Cuando nosotros venimos a Jesús, nuestros pecados son perdonados y en ese momento somos limpios totalmente, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Pero si nosotros seguimos en la concupiscencia del pecado, de la carne, y lo buscamos, volvemos a ensuciarnos. Entonces, el sacrificio de Jesús, ¿dónde queda? Lo tiramos a la basura. Nos importa poco. La salvación, hemos hablado, no es por 5, 50 o 100 años, es por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Jesús le dijo a los discípulos y les habló del infierno. Dice que el infierno fue creado para el diablo y sus seguidores. Amén. Amén. ¿Sí? Y todo aquel que se aparta del camino de Dios, ¿qué camino está siguiendo? El camino del diablo. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Amén. Buenas nuevas. Si nosotros no obedecemos esta palabra, nos estamos apartando del camino de Dios. Amén. Y empezamos a vivir una vida de doble sentido, en la carne y en Dios. Y el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿dónde será nuestro destino? En el lago de fuego, Con el chanclas. con las chanclas. Aleluya. ¿Sí?
Hablábamos en el programa anterior de esos programas de encuentros y posencuentros donde las iglesias están enfocadas. ¿Por qué? Por los ingresos. Por los ingresos que hay. Aún todavía hoy vemos nuevas iglesias donde tienen su propio comedor. ¿Por qué? Para que no se les vaya ese ingreso. Ahora en esa iglesia se vende el almuerzo, se vende la comida en forma de talento. Porque una cosa es hacer un talento para ayudar a la iglesia y otra cosa es hacer negocio dentro de la iglesia. Sí, es algo muy importante. Fíjate que el día de ayer fui a apoyar a un hermano para buscar a una persona que le debe pues un recurso económico. El hermano pues vende producto y pues le da a vender. Resulta que esta persona no le pagó, pero esta persona pues dice que es cristiana. Dice, ¿verdad? Ella dice. Y se congrega en una iglesia de las más grandes de aquí de Costa Rica. Y resulta que le dijo, oye, pues su producto se vende bien, dice. Y de hecho yo lo vendo ahí en la iglesia porque mucha gente ahí me compra. O sea, agarra del mercado la iglesia, la congregación. Así es. Acuérdate que por eso se molestó nuestro Señor Jesucristo y a todos los corrió, ¿verdad? Y los azotó y tiró las mesas y bueno, ¿sí? Porque le entró el celo del Señor. ¿Sí? Entonces, ahora muchos pastores, ¿verdad? Se han olvidado de ser celosos del Señor y en lugar de tener celo tienen envidia, ¿sí? En lugar de tener celo tienen envidia y comienzan, ¿verdad? A meter zancadillas a los pastores que quieren trabajar bien para la obra de Dios. En lugar de permanecer unidos, comienza la división porque le han dado lugar al enemigo, hermano. Así es. Pero bueno, eso es solo un comentario. Continúa, por favor, hermanito. Gracias. Desafortunadamente, como dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 4, dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido su entendimiento. ¿Qué sucede? Que les ha metido ideas y les hace creer que está bien. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira y siempre va a actuar con mentira y con ventaja sobre usted para arrebatarlo del camino real de Dios. Si nosotros no escudriñamos la palabra y pedimos la dirección del Espíritu Santo, entonces hemos errado. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Ese es el texto. El Dios de este siglo ha entenebrecido. Debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo. Sí, amén. Y buscar qué es realmente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Porque por un detalle, usted está perdiendo la salvación. Dice que Dios quiere todo de nosotros. Que no amemos las cosas del mundo. Porque el mundo ahí se va a quedar. ¿Así es, hermano Daniel? Así es, hermano, todo lo que vemos de nuestros ojos física y materialmente, pues se van a quedar cuando venga el Señor cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando seamos arrebatados, pues realmente estaremos morando con Él, seremos llevados por Él. Entonces todas las cosas que vemos, pues aquí se van a quedar. El Señor viene en un abrir y cerrar de ojos, y nosotros los que hemos recibido al Espíritu, los que estamos en comunión con el Señor, nos vamos con Él. Él compró una iglesia a precio de sangre. Creo que muchos de ustedes ya lo saben, ya lo conocen, pero los que no saben, esta transmisión que están siguiendo y no lo saben, el Señor vendrá. Y todos los que lo siguen con temor, con temblor, los que están obedeciendo su palabra, se van a ir con Él. Pero los que no, aquí se van a quedar. Aquí todavía sigue como dicen muchos, aquí sigue todavía la pachanga, hermanos. ¿Por qué? Porque vienen los juicios, los pasos de ira. Y esto es una enseñanza más teológica, un poco más extensa, en la cual ahorita pues vamos a desarrollar lo que es la palabra con temor y temblor, para que permanezcamos nosotros en la gracia de nuestro Señor. Amén. Para que permanezcamos nosotros haciendo la voluntad del Señor. Un pasaje quisiera compartirlo ahorita que empecé a tocar, a ministrar, el Señor me lo ponía en mi corazón,
es Isaías 66. Si usted está siguiendo los versículos, hay una pregunta que hace aquí el Señor. Sí. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Le preguntaba: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Algunos, como decía el hermano, no tiemblan ante el poder y la palabra de Dios, sino que están haciendo mercadería en sus templos. Realmente yo puedo decir, ¿tendrán la salvación? ¿Serán salvos? Porque hay una palabra donde dice que muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Amén. Doctrina de demonios. Entonces, ¿quién puede apostatar de la fe si no es alguien que haya tenido fe? Amén, amén. Porque muchas personas tienen fe, y me refiero a esto, a la fe común, la fe de todo ser que cree, porque yo creo que si trabajo me pagan. Es una fe. Amén, sí. Que si laboro 8 días recibo mi salario, eso es por fe común. Pero la fe la da Dios. Así Por es. gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios por medio de la fe. Amén, amén. Amén. La fe Gloria a Dios. que nosotros recibimos no la da el mundo, la da Dios. Por eso en esta fe que nosotros vivimos, las obras que hacemos no son para ganarnos la salvación, hermanos. No, son obras, las obras que hacemos son el resultado de nuestra transformación, de que hemos recibido a Cristo, al Rey de la Gloria, que lo amamos y esperamos su venida y deseamos que Él regrese ya por nosotros, porque este mundo está perdido, hermano. Así es. Continuamos. Le decía el hermano Tito Márquez este sábado, le decía a un hermano, oiga hermano, y si usted se va con Cristo, ¿me deja la camioneta? Le contesta el hermano Tito, te dejo todo, camioneta, casa y todo, dice. ¿Por qué? Amén, gloria a Dios. Porque Porque se va. esa persona no ha entendido que el perder la salvación lo ha perdido todo. Amén. Así es, amén. Debemos de tener presente que lo más importante de todos nosotros no son los bienes, es la salvación. Jesús lo dijo de esta manera: ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Hermano? Amén, sí, gloria a Dios. Pues sí, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando vemos esta palabra, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras, con temor y temblor, dicho por nuestro hermano el apóstol Pablo, varón tremendo, perseguidor de la iglesia, que obtenía cartas, ¿verdad?, que le autorizaban perseguir y matar. Pero bueno, a Dios le plació. Y porque Dios se complace, ¿verdad?, en levantar de lo más vil y de lo más menospreciado, ¿sí?, para avergonzar al fuerte, para avergonzar al sabio, para avergonzar a aquel que cree que es más que otro, ¿sí? Y cuando realmente no somos nada. El único, ¿verdad?, que es grande es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? Y cuando carecemos del temor a Jehová, carecemos de sabiduría. Así es. En el libro de Job, en el capítulo 28, versículo 28, dice nuevamente, ¿verdad?, que en la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y que la inteligencia es el apartarse del mal. Amén. Cuando alguien que cree que es muy inteligente y está inmiscuido en negocios sucios del mundo, en las cosas malas, en el pecado, y cree que es muy astuto, puede ser astuto, mas no inteligente, porque el que es inteligente se aparta del mal. El que es inteligente sabe que estando en las cosas del mal, ¿sí?, perderá su vida, y no solamente su vida física, hablo de la vida espiritual, pues somos, ¿verdad?, cuerpo, alma y espíritu, y nuestra alma es la que va a dar cuentas, ¿verdad?, en algún día, ¿verdad?, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la persona que es inteligente realmente, ¿verdad?, ha tomado la decisión, la firme convicción de renunciar a todo lo malo, a todo lo del mundo, a todo pecado,
para seguir las huellas de nuestro amado Señor Jesucristo. Sí, entonces cuando vemos esa palabra, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo, con temor y temblor, es con temor y temblor precisamente al Dios vivo y verdadero. Hay varios contextos, ¿verdad?, que Pablo escribe, ¿verdad?, y describe acerca del temor y temblor, pero no es hacia las personas, no es hacia nuestro prójimo, no es hacia los dirigentes de la iglesia, hacia los ministros. Con temor y temblor se refiere precisamente, ¿sí?, a que debemos caminar tomados de la diestra de justicia del Señor, ¿sí?, con temor a Dios, es decir, con respeto, ¿sí?, con temblor de saber que Él está por encima de todos nosotros, que Él es el gigante de los gigantes, ¿verdad?, que Él está pendiente de nosotros, que Él todo lo sabe porque Él es omnisciente, Él tiene todo el conocimiento. Por lo tanto debemos temblar, ¿verdad?, ante su presencia. Si los montes temblaban cuando se manifestaba la presencia de Dios, que son montes grandes, ¿verdad?, montañas grandes, ¿sí?, muy resistentes, muy fuertes. Imagínense cuando la presencia de Dios, ¿verdad?, descendía, ¿verdad?, como en aquel día que Pablo y Silas estaban glorificando el nombre de Dios en la cárcel, se cimbró la tierra, ¿verdad?, hubo un temblor porque era la presencia de Dios. Entonces todos tenemos, ¿verdad?, que realmente los que respetamos a Dios, temblar ante la presencia divina y majestuosa, soberana del Rey vivo, ¿verdad?, de Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces, cuando vemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, hay un pasaje, ¿verdad?, donde dice que Pablo se regocija del arrepentimiento de los corintios, porque en Corinto había gran pecado, era una ciudad donde se daba mucho el pecado y sobre todo, ¿verdad?, también la perversión sexual. Entonces aquí hay una palabra, ¿verdad?, que nos dice, gloria al Señor, precisamente, ¿verdad?, donde dice, Pablo dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, ¿sí? Si no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo era un hombre, ¿sí?, que le dolía mucho, ¿verdad?, cuando aquellas personas, ¿verdad?, caían en el pecado y se apartaban de las cosas de Dios. Por eso dice, yo los llevo en mi corazón, yo estoy orando por ustedes, ¿sí? Y dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundó de gozo en todas vuestras tribulaciones. ¿Sí? A pesar de tener tantas tribulaciones, también hubo gozo porque hubo presencia de Dios. Dice, porque de cierto cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores, ¿sí? Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, dice, no me pesa, porque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no haya que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, aquí lo que dice Pablo, bueno, yo les mandé una carta, a lo mejor era una palabra muy fuerte, ¿sí?, pero que tocó su corazón, llegó a su vida, ¿sí? O sea, se contristaron, pero se contristaron porque le habían fallado a Dios. Entonces, es bueno, y si me gozo no porque se hayan contristado, no porque estén tristes, sino porque esa contristación, ¿verdad?, los lleva al arrepentimiento, a buscar de Dios, ¿sí? Entonces, ahí habla, ¿verdad?, precisamente, ¿sí?, de que, bueno, o sea, ustedes también fueron y consolaron a Tito, ¿verdad? Y fue algo bueno, ¿no? Porque se muestra el amor, se muestra la unidad, ¿sí? Se muestra que realmente el pueblo, ¿verdad?, está unido, ¿sí?, que es lo que Él quiere, ¿verdad? Así es. Ahí dice en la palabra. Entonces muchas veces se nos olvida, ¿sí?, se nos olvida precisamente ese amor, esa unidad por los hermanos. Hay división en la iglesia, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces él escribe, ¿verdad?, esta carta y sigue hablando, y cuando vamos al versículo 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. O sea, aquí habla, bueno, dice, Tito estuvo atribulado, estuvo desconsolado, ustedes, dice, yo me complazco y me glorío en vosotros, o sea, en ustedes,
porque ustedes Amén. estaban haciendo la obra de Dios, fueron, ¿verdad? Lo acuerparon, lo alentaron, lo consolaron, y bueno, sucede algo, ¿verdad? Dice que, aquí dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. O sea, él ya sabía, de acuerdo a la enseñanza que había recibido de parte de Jesucristo, era la enseñanza que estaba dando, ¿sí?, a sus discípulos, y esa era la enseñanza que ellos habían recibido como discípulos, que iban a darle amor, comprensión, verdad, respeto, sí, consuelo a Tito. Dice, bueno, yo me he gloriado, o sea, yo ya lo había dicho, y me complazco en que esto haya sucedido, ¿sí? Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Amén. ¿Sí? O sea, abúndese, ¿sí? Cuando se acuerda de la obediencia, o sea, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de todos ustedes que han obedecido, dice, de cómo lo recibiste con temor y temblor. O sea, lo recibieron a Tito con temor y temblor, pero porque tenían temor y temblor de Dios. Así porque es. estaban obedeciendo la palabra del Señor. Algo que hoy en las congregaciones se está perdiendo, decía nuestro hermano pastor Daniel, muchos agarran, ¿verdad?, la casa de oración como mercado. ¿Sí? Amigo. Y no hay temor, hermano. Amén. Porque si lo hubiera, respetaran la palabra de Dios. Así es, se sujetaran a la palabra. Así es, gloria a Dios. Aquí en Poza Rica vemos varias iglesias, y no es por envidia. Vemos las iglesias que son fructíferas en la cuestión de dinero. ¿Por qué? Por los encuentros que hay, porque vemos movimientos que no son muy complacientes o llevaderos con la palabra. Aquí adelante antes de la Petromex hay una iglesia, ¿verdad? Nosotros les llamamos centros sociales cristianos, iglesias liberales, allá rumbo a Santa Águeda, a Arroyo del Maíz, en la Chapultepec. Así ¿sí? es, hermano. Son iglesias que se han desviado del propósito. Hablan del amor de Dios, hablan de las bendiciones de Dios, ¿sí? Y tienen cantidades de almas que les están siguiendo. Pero la palabra de Dios dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dice a pocos, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Perseverar en qué forma? Obedeciendo a la palabra, sujetándose a la palabra, no dejándose llevar por estos líderes religiosos, ¿sí?, que están engañando multitudes. El diablo está actuando y los llama como iglesias de Jesucristo. Aún aquellas que se denominan, como dije ahorita, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y terminan hablándote de Juan Gutiérrez o José Smith o Pablo Anaya. ¿Sí? ¿Son de Jesucristo o son iglesias que se acercan para imitar algo de Jesucristo? ¿Sí? Debemos de tener cuidado hacia dónde van nuestros pasos y qué es lo que estamos siguiendo. Porque si nuestra fe está desviada como la de ellos, nuestro camino no es camino de vida, Así es, es camino de muerte. ¿Sí? El camino de vida lo tenemos en Cristo Jesús, cuando obedecemos realmente y nos sujetamos a Jesús. Aleluya. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando empezamos con los encuentros, si el encuentro principal ya lo tuviste es cuando reconociste tu falta, tu pecado y le pediste perdón al Señor, ahí está tu encuentro. No necesitas otro encuentro. Lo que necesitas ahora es sujetarte a su palabra. No, y hay algo muy importante, hermano, porque dice Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, dice, todos los días vas a tener un encuentro conmigo. ¿Sí? O sea, Entonces no necesita no tenemos que prestarnos a un posencuentro y el tatarencuentro y el viceencuentro. Amén. No, todos los días el Señor ya está contigo. Pero- Él ya lo prometió. Así es. Fíjate cómo los ladrones, como los pastores, los ladrones, me equivoqué. Bueno, es lo mismo, los pastores que se han desviado, ¿verdad? Que hacen negocio, están lucrando con la palabra de Dios.
Sí, que le han tergiversado, que ya no predican el evangelio como es, sino que le han cambiado. Dice, sea anatema, ¿verdad? Bueno, allá ellos, ¿verdad? Ya saben lo que dice la palabra. Condenación. Pero ¿qué es lo que está hacen? cargando. Vienen y preparan el ambiente. Te veo mal. Te voy a invitar a que tengas un encuentro. Sí, está bien. Pero antes del encuentro hay que preparar todo. Hay que hacer un preencuentro de a 1,500 por cabeza. Después del preencuentro viene el encuentro. ¿Sí? Por ahí dice. Y lo mínimo Ya el encuentro ya va subiendo. del su viaje se va a 100 almas. Sí. Ah, sí. ¿Por qué? Tiene Porque que completar. segunda, esta capilla, esta otra, no son capillas, ¿verdad? Pero No. casi son como las capillas, ¿verdad? Como este salón del reino, pues tampoco, pero también parecen. Ya no son cristianos evangélicos, ahora se parecen a los del reino. Han cambiado muchas cosas. ¿Sí? Bueno, ellos quieren cambiar porque la palabra es la misma. La palabra no se cambia. No va a cambiar, ni va a perecer nunca, dice la Escritura. Y lo más asombroso, las iglesias conservadoras. Fíjate, ahí por la división de Oriente sobre el Boulevard hay una conservadora de las que decían, este es templo, iglesia de Dios. Ahora está festejando Halloween y Navidad. Qué tremendo. Conservadores que dicen, pero ¿han sido engañados? ¿Sí? ¿O será que el dinero les ha deslumbrado El la enemigo mente? ha entrado, hermano, a muchas congregaciones. Por eso es necesario comenzar a predicar nuevamente como el principio, como lo decía Jesucristo, como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Tenemos que predicar el arrepentimiento de pecados, ¿sí? Porque a eso hemos sido ¿Queremos llamados. A eso hemos sido llamados. ¿Cómo se Queremos evangeliza? salvación, tenemos que sujetarlo. Por eso dice, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Debemos de ver dónde nos estamos congregando. ¿Sí? Hay una palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, parece que es ahí. Dice, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus plagas y sus pecados. Así es, hermano. ¿Por qué? Porque entró Satanás como plaga. Bueno, eso es para las personas que se han desviado, ¿verdad? Que se están congregando donde no se está llevando una sana doctrina. Hay que llamarles, ¿verdad?, a que se vuelvan a Cristo. Pero bueno, hablando de la sujeción, ¿verdad?, de lo que es nuestro tema, ¿verdad? Porque tenemos que andar con temor y temblor, Sí. en obediencia. Fíjate lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, a partir del versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, es necesario obedecer a los padres, honrarlos como Jesús, ¿verdad?, lo establece en su palabra, ¿sí? Pero dice, ¿cómo tenemos que hacerlo? En el Señor. O sea, tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor. Dice verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, que aparte de obedecer, si lo obedecemos vamos a tener una recompensa. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa? Dice, verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, nos va a ir bien en todo y vamos a vivir mucho tiempo para poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. 4, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate, aquí en el verso 5 dice, siervos. Siervos, le está hablando a todos los siervos, ¿sí? Aquellos, ¿verdad?, siervos terrenales y siervos espirituales. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor. Ahí le habla a los siervos, ¿verdad?, terrenales. En el sentido, ¿verdad?, estricto de la palabra, hablando de lo espiritual, pues nosotros como siervos de Dios tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, igual, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, ¿sí? ¿Sí? Respetar con temor y temblor, como si fuera Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Igual, si vamos, ¿verdad?, como hicieron los discípulos, ¿verdad?, en aquel entonces, que fueron con temor y temblor, ¿verdad?, hacia Tito, pero lo hacían como si fuera el Señor. Amén. ¿Sí? Porque de eso se trata, de amar, ¿verdad?, Se de recibe la respetar palabra. como el Señor, ¿sí? Y bueno, y finalmente, ¿verdad?, en Filipenses también nos dice, ¿verdad?, gloria a Dios, dice la palabra, ¿verdad?, en el capítulo 2, ¿sí?, bendito sea el Señor, en el versículo 2 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Aquí hablan los que han sido obedientes, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, lo que hablaste hace un momento, hermano, con temor y temblor. O sea, ya, aunque Jesús no está, tenemos que seguir ocupándonos en nuestra salvación.
¿sí? Aunque Él ya no está, dice, porque ya no es su presencia físicamente aquí, ¿verdad? Pero su espíritu sí está, entonces tenemos que hacerlo con temor y temblor. O sea, ya no tenemos que desviarnos, ya no hay tiempo, aquí tenemos que afirmarnos, ¿sí? Con temor y temblor. Pastor Daniel. Bueno, gloria a Dios. Hay mucho que hablar, mucho que decir, realmente es un tema muy extenso. No, es un Demasiado tema extenso. de mucho cuidado. Y sobre todo, que los que están escuchando realmente puedan ellos entender. Hay una palabra que estamos escuchando muy a menudo: temor y temblor. Literalmente, si nos vamos al concepto de la palabra temor, diccionario secular, dice que el temor es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado. O sea, está muy bien definido, realmente, está muy bien definido, no tanto porque no venga en la Biblia, sino que porque sea un diccionario secular. El temor lo dice, por lo tanto es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Entonces la palabra temor y temblor, Pablo la utiliza, no sé, el concepto hebreo, el hebraísmo, más que nada de los hebreos, nosotros lo conocemos, pues para que sea más fácil, como mexicanismos. Algunos mexicanismos nosotros nos hacemos nosotros. Por ejemplo, ya te cayó el 20, es un mexicanismo. ¿Qué significa? ¿Ya entendiste? Sí. Entonces, Pablo usaba ese concepto también dentro de su escritura, y de hecho la escritura tiene mucho hebraísmo, donde usaba la palabra con temor y con temblor. Pero Pablo se refería a que tendremos que estar siempre, lo dice en una traducción de la Nueva Versión, el pasaje que estaba escribiendo mi hermano, que esclavos obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos, obedézcanlos, y dice aquí la traducción, con respeto, sinceridad y de buena gana. Amén. Eso es lo que significa con temor y temblor. Amén. Con respeto, con sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Amén. Hay muchos que sirven a Jesucristo, sirven al Señor solamente cuando los ve el pastor, o solamente cuando son vistos por alguna persona. Me ha tocado pasar por varios lados, y realmente, para la gloria de Dios lo digo, qué bueno que están haciendo esto los hermanos. Me tocó pasar ayer por la calle de Las Palmas, y vi una hermana con un muchacho y otro hermano poniendo manos sobre alguien, orando por ellos. Gloria a Dios. La gloria es para Dios, amén. Pero hay otros que vemos que, como decía Jesucristo, lo hacen solamente para ser vistos de los hombres, porque buscan fama, buscan realmente que los admiren. De hecho ya tienen su recompensa, el aplauso de los hombres. Aleluya, sí, amén. Amén. Entonces, aquí lo que el Señor nos invita es a hacer las cosas con sinceridad, hermanos. Amén. En obediencia, con respeto, de buena gana, como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Y Jesucristo nos deja la palabra mejor escrita, no puede haber, donde la persona que ha recibido a Cristo, la que ha recibido la salvación, en Juan capítulo 14, versículo 23, les dice, le respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y ahí parece que no tiene mucho énfasis, ni mucho, pero dice, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Así es. O sea, la obedecerá, la llevará a cabo, la pondrá por obra. Amén. Serán hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a sí mismo. Amén. Dice, y todavía da una promesa: y mi Padre le amará. Amén. Aleluya. y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén, aleluya. Porque en el pasaje de Isaías 66, que leí hace un rato, es una profecía que se le dio, que hizo el profeta Isaías a David, que iba a construir una casa al Señor. Amén. ¿Y a poco tú, Señor, vivirás acá en la tierra con nosotros? Si los cielos no te pueden contener, decía. Pero no la hizo David, la hizo su hijo Salomón. Conocemos la historia. A él fue designado. Pero realmente cuando nosotros vemos esto, y Jesús dice, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos y haremos morada con Él. Yo creo que aquí, hermanos, hay una palabra que también Pablo la dijo en Hechos 17, donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas.
o sea, en templos, así, en construcciones, como si necesitase de algo. Él es el que a nosotros nos da vida. Amén. Él es el que a nosotros nos da todo. Dice, ¿o qué no sabéis? En otro pasaje dice que vosotros sois templos del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí es donde Él mora. Pero ¿cuándo va a morar? ¿Cuándo va a vivir? ¿Cuándo va a habitar dentro de nosotros o dentro de ti? Cuando nosotros le permitimos. Cuando nosotros obedezcamos, guardemos su palabra, tengamos, como dijo el apóstol Pablo, con temor y temblor, con obediencia, con reverencia, y no descuidemos para nada esa salvación tan preciada, que no descuidemos para nada nosotros. ¿Y cómo es que un cristiano apostata de la fe? ¿Cómo es que un cristiano se separa? ¿Cómo es que un cristiano se pierde la salvación? Pues yo creo que aquel cristiano que perdió la salvación es porque nunca la tuvo, hermano. Porque el que la tiene, la salvación, esta salvación que tenemos en Cristo Jesús, realmente nos hace vivir, nos hace gozarnos, nos hace estar en una hermosa comunión. El que tiene la salvación realmente muestra con su fruto, como dice la Escritura, por sus frutos los conocerán. Pero hay algo importante, hermanos, que el engaño de estos últimos tiempos, el engaño está llevando a muchos cristianos a que apostaten de la fe. Así es. Aparte de eso, Tesalonicenses 5:17, no apaguéis el espíritu con el cual fuiste sellado. Amén. No entristezcáis el espíritu. Y hay muchas personas que por no apartarse del mundo que los rodea, no apartarse de malas conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y algunas personas ya por no congregarse, y la Escritura, arránquenle la página si quieren, hermanos, pero nunca jamás van a poder quitar ni una tilde ni una jota de su palabra. Todo se va a cumplir. Dice su palabra que no dejen de congregarse, como ya muchos lo han hecho. Amén. Lo tienen por costumbre. Se les ha hecho cairo espiritual, dice. Sí, de un lugar a otro. Sí, es que yo ya estoy en Cristo, yo soy salvo, siempre salvo. Dios reprende a ese diablo. Y ya muchos quieren llegar, ¿verdad? Como estos, dejan de congregarse, se van a otra congregación, se salen y se vuelven a entrar a otra. Ya quieren llegar como maestros. Así es. O sea, ya no quieren llegar como ovejas, ya quieren llegar a enseñar, a ministrar. Y no, pues aquí no me da permiso, ¿verdad? De predicar, mejor me voy a otro lado. La palabra de Dios es clara. Es clara. Demasiado clara. Demasiado clara. Aquí vemos en la parte de acá entre Ezequiel. ellos se entienden, hermano. Gloria a Dios. El profeta Ezequiel dice así en el capítulo 3, verso 18: Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío se apercibiera de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Por eso es que muchos no aceptan que alguien los corrija, hermano. Pero la palabra es clara. Toda la palabra. ¿A quién le está hablando el Señor? A ti y a mí. A nosotros. A nosotros. Pero muchos ¿Qué dicen, a mí no, persona? esa palabra no era para mí, me pasó zumbando, pero no. Hay muchos pueblos rebeldes todavía. Debemos de Somos hablar. rebeldes. Debemos de enderezar los caminos del pueblo del Señor. Amén. ¿Sí? Si vemos que está actuando de una manera errónea, donde su salvación está de por medio, no esperes a que el Señor te diga, ahí estabas, vistes y no le corregiste. Si la palabra de Dios dice que estamos hechos para buenas obras, y el salvar un alma del infierno no es una buena obra, podemos hablar del infierno, porque la palabra nos dice, Jesús mismo dijo, el infierno fue creado para el diablo y sus seguidores. Así es. El alma que pecare, esa morirá, y al morir va a ser condenada. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Pero si nosotros no nos sujetamos a la palabra, nosotros mismos nos estamos condenando al fuego eterno. En el verso 16, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Amén. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y dice, deje el impío su camino. ¿Y quién es el impío?
aquel que conoce la palabra de Dios, aquel que sabe que Jesús murió por él y por mí en la cruz del Calvario, que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Apártese el impío. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. ¿Cuándo puede ser hallado Jehová Dios? Hoy. Amén. ¿Sí? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hoy es el día, precisamente. Hoy es el día. Para aquel que no le ha conocido, hoy es el día en que le puede conocer. Para aquel que le ha conocido y se ha apartado, hoy es el día en que puede regresar como el hijo pródigo. ¿Sí? Porque los que son de Jesucristo permanecen y permanecen para siempre. Así ¿Sí? es. Dice Jesucristo cuando habla con el Padre Eterno, dice, de todos los que me diste ninguno he perdido. O sea, todos los que son del Señor ninguno, dice. Solamente uno es el que ya les iba destinado, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sí? Deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase a su Creador, Amén. el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Perdonar. Ahorita que estás con vida. Así es, para que alcance la salvación y la vida eterna. Hablamos acerca de, precisamente, ¿verdad? De rectificar, de enderezarse, porque mucha gente no cree. Y la misma gente, ¿verdad? Que anda en el pecado, dice, no, pues es que yo ya no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque la gente se dice, es que no vas a cambiar, tú eres así, y así vas a ser siempre, toda la vida. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí? Que realmente, cuando encontramos el camino que es Jesucristo, sí encontramos la posibilidad de cambiar. Dice el proverbio en el capítulo 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová, o sea, confía en Jehová, ¿sí? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, ya deja de estar razonando de que te crees muy inteligente, que tú las puedes todas. No, eso no se compara con nada. Tu cabecita raquítica, tu cerebro raquítico no se compara con el pensamiento de Dios, ¿sí? Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, hay que reconocer a Dios que Él es el que hace todo por nosotros. Él nos ayuda por su inmensa misericordia. Amén. Dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios vivo verdadero, ¿sí? El Dios altísimo, dice, Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar tus caminos, ¿sí? Pero hay que hacerlo, ¿sí? Confiando en Él. Hay que hacerlo, ¿sí? Buscándole con un corazón dispuesto. Hay que hacerlo con temor y temblor. Decía algo muy importante nuestro hermano Pastor Daniel, y ya lo hemos compartido varias veces, ¿sí? El temor en las cosas de Dios no es miedo. El temor en las cosas de Dios es respeto a Dios. Entonces lo tenemos que hacer con respeto, ¿sí? Porque Dios no es un verdugo que esté esperándonos con un látigo para fustigarnos, ¿verdad? Ay, tengo mucho miedo y voy a temblar porque me va a hacer daño. No, Dios quiere hacernos el bien, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere darnos lo mejor, ¿sí? Pero muchas veces nosotros no sabemos recibir lo que Dios nos quiere dar. Pedimos, pero no sabemos recibir. Pedimos, ¿verdad? Y ya está aquí arriba, pero no queremos ni estirar la mano para alcanzar la bendición que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que recuperemos el temor de Dios, porque se ha perdido dentro de la iglesia. Y en varios pueblos, ¿verdad?, se pierde el temor de Dios. Entonces no hay esa sabiduría que Dios nos quiere dar, porque pues no estamos siendo temerosos de Dios, no lo respetamos, ¿sí? La palabra de Dios la tomamos en poca, sí, la Biblia, ya sé lo que dice, y ahí la arrumbamos, ¿no? Entonces hay que ser temerosos. No es cualquier libro, es el libro sagrado, es el manual de vida. Dios nos los ha dado, ¿verdad?, para que todo sea perfecto en nuestras vidas, porque Él obra su perfecta voluntad. Y es para todo tiempo. Amén. Debemos de estar como árboles, dando buen fruto. Amén. Ya conoces de Dios, empieza a dar frutos, porque dice la Escritura que el árbol que no dé frutos, ¿qué será? El hacha puesta. Así es, Será el hacha cortado. puesta, ¿sí? Se El va hacha lanzado el fuego. está puesta. Entonces debemos de dar frutos donde quiera que tú vayas, en la escuela, en el trabajo, en el mercado, en la tortillería, en la gasolinería. Gana almas para Cristo. Amén. Háblales del amor de Dios. Prevénles de a dónde va el alma que no busca de Dios. Debemos de ser cuidadosos de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que oímos. Debemos de vivir en un temor, porque la salvación no es eterna. La salvación la podemos perder si nosotros no nos sujetamos a la palabra y nos dejamos llevar
por lo que nosotros creemos o porque aquel me dice así, así lo voy a hacer. No. El instructivo de vida, la palabra de Dios. Escudriña la palabra. Busca la dirección a través del Espíritu Santo. Ama a tu prójimo. El mandamiento. Dicen, es que es duro este mandamiento. Es que aquel me la hizo y a mí el que me la hizo me la paga. No. No es así. Deja que sea Dios quien haga la obra. Amén. Deja que sea Dios quien toque el corazón, quien enderece el camino. El amor de Dios está sobre todos nosotros ahorita. Ahorita lo tenemos como Padre. Ahorita lo tenemos como Salvador. El día de mañana lo vamos a tener como juez. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Hay una porción de escritura donde dice que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Eso está tremendo, hermano. Porque muchos están creídos. En Hebreos 12:15 es donde lo dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo van a dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo van a dejar de alcanzar su actitud gozosa en el Señor? Porque conocemos hermanos que los ves bien gozosos y al rato los ves bien apagados. Apagan el espíritu. Pero ¿qué fue lo que ocasionó que dejaron de alcanzar esa gracia que Dios les dio? Así es. Que brotando alguna raíz de amargura, Dios mío, os estorbe y por ella muchas sean contaminados. Hay muchas personas, muchos cristianos, que creen que porque tienen al Espíritu no pueden ser contaminados, hermano. Y pues realmente pierden salvación, pierden vida eterna, pierden su comunión con Dios. Hay una dispensación, hablando más fuerte, la dispensación de la gracia en la cual estamos hoy. Amén. Y esa dispensación se va a acabar. Si se acabó la dispensación de la inocencia, de la ley, de la promesa, si se acabaron todas esas dispensaciones, la dispensación de la gracia para pasar a la dispensación del milenio, se va a acabar. Y eso, Amén, amén. y eso se acaba cuando Cristo venga por su pueblo. Por eso es necesario que procuremos estar más sujetos y procuremos estar más metidos en las cosas del Señor con temor y temblor. Así Es es. necesario, hermano. Hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarle, porque Él está cerca, hermano. Amén. Buscarle, Jesús. Jesús está cerca. Viene pronto. Amén. El tiempo se está acabando. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos en los cuales en un abrir y cerrar de ojos se va el pueblo del Señor. Y a partir de ese momento empieza la gran tribulación. Le decía al hermano Víctor de este canto de la tribulación, ¿verdad? Despierta, hermano, despierta, hermana, siervo, consiervo del Señor, despierta. ¿Qué ganará el hombre? Dice la palabra, si ganara el mundo y perdiere su alma. Aquellos que están acarreando condenación, engañando multitudes, engañando a sus congregaciones por un poco de dinero. Así es, hermano. Analiza tu situación. El apóstol Pablo decía, no sea yo hallado reprobado. Amén. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? Que él no quería ser un puente para que otros sean salvos. Mirad por vosotros mismos que el día de mañana tú o yo, nosotros, no seamos un puente para enseñar a otros y alcancen ellos la salvación y nosotros nos lleguemos a quedar. No. Imagínese usted lo que los demonios le hacen a aquellas almas a las cuales se engañan. Escuché un testimonio de una bruja donde ella muere y es llevada al infierno. Y cuando los demonios empiezan a maltratarla, ella protesta y le dice, no, llama al diablo, a Satanás. Y le dice, tú me dijiste que me ibas a compartir tu reino. Y Satanás se burla de ella.
Satanás es el padre de mentira. Ahí es donde debemos de cuidar. La mentira entra con mucha astucia, con mucha sutileza. Cuida tu salvación. El tiempo se está acabando. Satanás es tu enemigo. La Biblia lo dice, vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si has dejado de congregarte, si has dejado de leer la palabra, si has dejado de orar, despiértate tú que duermes, dice la Escritura, y te alumbrará Cristo. Entiende, por favor, la salvación no es por 5 años. La condenación no es por 5 años, 50 o 100. Es por la eternidad. Amén. Amén. Así es, Ya se nos está acabando el tiempo, hermano. ya dejen de jugar a ser cristianos. Así es, tenemos que tomar las cosas de Dios con De doble seriedad. ánimo. Sí, y pues invitamos a todo el pueblo, ¿verdad? A todos los pueblos a que se acerquen con un corazón dispuesto, ¿sí? Con temor, es decir, con respeto a Dios, ¿verdad? Y que se le reconozca que Él es el Dios Altísimo, ¿sí? Se nos acabó el tiempo también, ¿verdad? En esta transmisión vamos a dejar a nuestro hermano Daniel para que él, ¿verdad? Alabe al Señor, ¿sí? Como Dios se lo ha mostrado y pues bueno, los esperamos, ¿verdad? La próxima semana. Les dejamos nuestros números por cualquier situación, ¿verdad? Que quieran compartirnos, si tienen algún problema, alguna tribulación que queramos que quieren que estemos intercediendo, con gusto lo hacemos. Adelante, hermano. Mi número es 782-131-6387. 782-128-2580. Para cualquier caso que usted tenga, el hombre puede decir una cosa, pero Dios tiene la última palabra. Amén, gloria a Dios. Mi número es el 782-101-6193. Y pues aquí estamos, ¿verdad? A la orden, sirviendo a nuestro Padre Eterno y a toda aquella alma que tenga necesidad, si está en nuestras manos el poder ayudarle, con gusto le hacemos. ¿Sí? El Señor les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom. Shalom, dice la paz de Cristo. Pues hay que buscar al Señor de todo corazón. Vamos a buscarlo. Te pido que cantes conmigo. Yo te busco. Yo te busco. Con fuego en mi corazón. Adoración. Te necesito, te amo, que mi ser. Este canto es un canto que nos invita a buscar al Señor. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración.
Señor, más de su amor, Amén. más que nuestro propio ser. Debemos de dejar que el Señor inunde nuestros corazones. Aleluya. A Él sea la gloria. Aleluya. Pues Gloria a shalom, Dios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Dios me los bendiga.